Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva. Es un verdadero gusto el estar con ustedes de nuevo acá, tratando de llevar temas que son de importancia nacional. En Guatemala siempre tenemos algún problema que está caminando. Y lo más complicado es que son estos problemas que parecieran dárseles larga y que no se resuelven y que afectan definitivamente pues a millones de guatemaltecos. Uno de ellos es el que vamos a tocar el día de hoy y está en referencia a la ley que afecta el uso y movilización en motos y en motobicicletas. Para hablar sobre este tema me acompaña hoy el señor Pedro Rivera, quien es representante de MAAG, es el Motoclub y Asociaciones Afines de Guatemala. Y también me acompaña la licenciada Ana Lucía Alejos Botrán, quien conforma parte del grupo de asesores que están apoyándolos. A ver, ¿por qué los motoristas de Guatemala están con la necesidad de estar con un apoyo de un grupo de asesores? Creo que todos lo sabemos perfectamente bien, ante la nueva legislación que se está impulsando, ante el uso de un chaleco que tiene un número, que tiene un color en particular, el cual desafortunadamente pareciera tener hasta alguna connotación política o partidista. Pero qué mejor que inicialmente darle la bienvenida. Pedro, bienvenido, licenciada. Es un gusto que estén aquí con nosotros. Buenas noches, doctor. Gracias, muchísimas gracias por la invitación y a todos los televidentes, muchísimas gracias por tenernos en su hogar esta noche. Muchas gracias. Pedro, cuéntenos un poquito, ¿qué es exactamente MAAG y por qué están ustedes metidos en este lío? Bueno, nos metimos al lío porque necesitamos expresarle al gobierno del pueblo de Guatemala todas las situaciones que están dando con respecto y en torno a estos acuerdos que están creando. Le hablo un poco de MAAG. MAAG, como usted mencionaba, es Motoclubs y Asociaciones Afines de Guatemala. Estamos representados por un grupo de motoclubs y por asociaciones como la Asociación de Mensajeros y Curadores de Guatemala y Caravana por la Dignidad del Motorista, que son las dos asociaciones que nos acompañan. Nosotros decidimos representarnos legalmente por el grupo de abogados, incluyendo a la licenciada Ana Lucía Alejos, ya que vimos y estuvimos a la espera de que quien supuestamente nos representaba al inicio de la presentación de este acuerdo, actuara legalmente en contra y defendiera los derechos que claramente están siendo violados por estos acuerdos. Nosotros decidimos reunirnos, darle un nombre a nuestra asociación y pues la primera acción legal que nosotros decidimos interponer fue el amparo. Entonces, dada la necesidad de una representación legal que hacía falta, pues decidimos reunirnos como MAAG y iniciar este tipo de acciones legales en contra de este acuerdo que son claras violaciones a nuestros derechos constitucionales, empezando por el derecho a propiedad privada, libre locomoción, libertad de trabajo, que están siendo claramente perjudicados por este tipo de acuerdos, ya que como motociclistas no podemos ser realmente relevantes en nuestro trabajo si tenemos que estar ligados o prácticamente atados a una ley que en primer lugar no resuelve los problemas de delincuencia ni de tránsito que estamos viviendo y en segundo lugar pues nos priva de todo derecho de poderle dar una vida digna a nuestra familia si vamos a estar siendo multados por circular, ¿no? Claro. Ahora, licenciada, por ejemplo, sabemos de que el origen de este problema, digamos, lo visible, es estas modificaciones que se hacen a la ley, el cambio en el chaleco, porque ese chaleco ya venía desde antes, ya en el tiempo del presidente Álvaro Colón ya habían impuesto un chaleco, aún me recordaba de que el tiempo anterior había habido un chaleco verde en la municipalidad que nunca se cumplió. Todo esto se da porque se señala que gran parte de la violencia que ocurre en Guatemala está relacionada directamente con el uso de motocicletas o motobicicletas para atacar a la gente, para asaltarla, para robarle celulares, para robarle o para incluso asesinarla. ¿Tiene una validez realmente este argumento llevándolo a ese origen? Fíjese que en nuestro criterio como grupo legal y en mi criterio personal no tiene ningún tipo de fundamento, ni de criterio, ni de raciocinio. Se está confundiendo lo que es la seguridad vial con lo que es seguridad criminal. El reglamento de tránsito claramente establece que es para regular
a todos los usuarios de vehículos automotores en la vía pública. O sea, es relacionado a la educación vial y a la circulación, o sea, los altos, la forma de circular, cómo se debe hacer el alto y atravesar la calle, porque la seguridad vial no solo es para los motoristas o para los automotores, sino que la seguridad vial es hasta del peatón. Vemos en otros países que cualquier peatón que se atraviese donde no hay cruce de cebra, hasta la cárcel se puede ir, como es el caso de Estados Unidos en el delito que se tipifica como jaywalking, ¿verdad? Entonces, ese es el primer error. El segundo error que yo vi fue la negociación que hablaba Pedro, ¿verdad? O sea, yo no veo el fundamento de que se haya establecido una mesa de diálogo, porque en mi criterio, los derechos fundamentales y constitucionales, así como los derechos humanos, no se negocian. Es responsabilidad del gobierno protegerlos, defenderlos, pero sobre todo, respetarlos. O sea, no puede venir el gobierno y de una forma abusiva y arbitraria decidir que por su ausencia de políticas claras de gobierno y su incapacidad para poder controlar la criminalidad que se está dando, vengan y empiecen a confundir cuestiones que no vienen al caso y a través de esto atropellar los derechos de un sector de la población. Ahorita lo están haciendo con los motoristas, pero en un futuro, mientras siga la criminalidad, van a seguir restringiendo nuestras libertades y nuestros derechos, y eso no se puede permitir. Y esto es un mensaje tanto para el presidente Otto Pérez Molina como para los futuros gobernantes, que ya el pueblo de Guatemala, o por lo menos de mi parte, y sé que varias personas también, vamos a utilizar los mecanismos que la ley nos da para protegernos, porque como que el modus operandi de todas las personas que llegan al poder acá es que se les olvida que el poder proviene del pueblo, y eso no lo dice Ana Lucía Lejos, lo dice la Constitución Política de la República. Entonces ellos llegan al poder y en vez de servir al pueblo, se sirven del pueblo, se dedican a saquear, se dedican a enriquecerse, porque cada vez que llega alguien al poder, resultan todos millonarios, cuando no tenían absolutamente nada. La ley anticorrupción la modificaron, la cambiaron y no veo yo que tampoco esté teniendo ningún efecto positivo, entonces ellos están abusando. Y al crear estas leyes, como decía una columna que leí en un medio escrito la semana pasada, son leyes mamarracho, porque no sirven. Claro. Ahora, por ejemplo, el motoclub y asociaciones afines, ¿no? Habrá quien usa la moto para salir el fin de semana a pasear, pero hay la gente que es su medio de transporte, de él, de su familia, su medio de trabajo. Obviamente yo creo que hablábamos con usted, que usted está de acuerdo en que hay que hacer una regulación, pero ¿cuáles son los puntos claves que usted cree que son imposibles de cumplir o que son, como decía la licenciada Lejos, irracionales? Verá. Ya en la vida práctica, ¿verdad, Pedro? Porque en la vida el papel práctica aguanta con todo. Sí. Exactamente. Verá, yo mismo he querido comprobar si es realmente viable para mí como motociclista transitar detrás de un vehículo o comportarme como un vehículo de 4 ruedas. Obviamente, como le aclaraba yo al principio, nosotros no estamos en contra de que se aplique el reglamento de tránsito como debe de ser. Si yo circulo sin licencia, sin casco, por la acera, si yo veo cualquier tipo de artículo del reglamento de tránsito, debo de ser multado, debo de ser perseguido, debo de ser multado por esa violación que estoy cometiendo. Pero es imposible quererme multar a mí como mensajero, como repartidor de comida, como cualquier tipo de persona que trabaje en su motocicleta, por querer cumplir con su trabajo. La motocicleta está diseñada precisamente para eso, para ser más viable en el tráfico. Mucho menos aquí en Guatemala, usted se puede dar cuenta a las 8 de la mañana, a las 12 de mediodía, a las 5 de la tarde, hay aún gente que todavía está trabajando en sus motocicletas, que tiene que ir a cobrar algún cheque, que tiene que ir a dejar alguna factura. Entonces, es completamente inviable que yo pueda comprometerme con usted como mi jefe, decirle, mire, yo en 10 minutos estoy en la zona 10, de aquí a la zona 1, cuando yo tengo que ir siempre y tengo que comportarme como un vehículo, y en la hora de tráfico yo no puedo usar esa facilidad que tiene la motocicleta de transitar entre vehículos, que obviamente mucha gente ha utilizado ese tráfico para cometer sus actos delictivos. Yo pienso que en ese caso
la ley, la policía tendría que perseguir a esas personas y castigarlos al momento de que son detenidos. Pero ¿qué vemos? Son capturados y al día siguiente ya están sueltos haciendo lo mismo y los vuelven a agarrar y la prensa saca el titular de que 3, 4 veces agarraron a una persona y sigue haciendo lo mismo. Claro. Ahora, digamos, licenciada, aquí hay una incertidumbre porque en algún momento se decía que se aplicaba a partir del 15 de septiembre, algunas negociaciones por ahí, ahora pues dice que aplica a partir del 15 de octubre. Pero hace unos días vimos nosotros pues un asalto en una de las avenidas principales, La Reforma, en la cual quien hace el asalto, que al final de todos modos falleció, creo por lo que repelieron el asalto, pero llevaba un chaleco. Ahora, esto no es como que incongruente decir, bueno, llevaba el chaleco, entonces digamos que estaba cumpliendo la ley, pero estaba asaltando. Exacto, o sea, eso prueba lo que nosotros estamos diciendo. Lamentablemente, lo del chaleco es una disposición que se copió de Colombia, pero como dijo el magistrado Quintero, colombiano, él fue enfático en decir que ellos aplicaron esa medida para tratar de controlar y prevenir el sicariato en moto. Es algo que aquí en Guatemala, pues, que hay asesinatos a veces en moto, sí, pero que suframos de lo que es el sicariato en moto, no. Y sin embargo, él fue muy enfático en decir que los efectos del chaleco fueron mínimos, si no es que cero. Entonces, estamos copiando disposiciones que no se aplican a nosotros, porque aparte de todo, Colombia sí tiene la infraestructura para poder aplicar ese tipo de reglamentos, Guatemala no. Si cada motorista va uno detrás del otro, la ciudad va a colapsar por el tráfico. Ya de por sí es insoportable el tráfico si los motoristas cumplen la ley de ir uno detrás del otro, ocupando un espacio que le correspondería a un automotor de 4 ruedas, el tráfico va a colapsar. Y sin embargo, yo creo que es algo que se debería hacer, que los motoristas cumplan con el reglamento y que vayan en fila. Lo de la aplicación y la vigencia es por esto. El primer acuerdo que se emitió fue el 289-2013. Ahí se establece lo que es el chaleco anaranjado con las disposiciones, con la letra Arial, le ponen hasta los centímetros y todo, las calcomanías en el casco, y también hablan sobre la circulación solo por el carril del lado derecho. Entró en vigencia, ese lo emitió el presidente el 8 de agosto y entró en vigencia el 14 de septiembre. El 15 de septiembre el presidente salió en su moto y después de su colazo, el ministro de Gobernación dijo que resultaba inviable circular solo por el lado derecho. No necesita usted salir en moto para darse cuenta que no se puede. Entonces ahí es donde él decide que se va a modificar lo que ya se había modificado. Entonces publican el acuerdo 395-2013. Ese ya está en vigencia. Lo único que no ha entrado en vigencia, sino que hasta el 15 de octubre, es la obligación de portar los chalecos, que ese es de la inconstitucionalidad más fuerte que planteamos en la inconstitucionalidad, porque tengo conocimiento que sí se había tratado de accionar con el primer chaleco, pero no tengo entendido bien qué pasó. Pero ahorita primero, color anaranjado. O sea, ¿el partido sigue en campaña o es campaña anticipada? Eso no me queda claro porque a mi criterio es que no han dejado de hacer campaña. Después, los están marcando con un número. Entonces, ni los presos. Acuérdese que eso violaba la presunción de inocencia y por eso quitaron el overol anaranjado a las personas que no habían sido condenadas en juicio. Y entonces les están imponiendo la obligación de salir a la calle y circular con un distintivo en su vestimenta. Y si vemos en la historia, ¿cuándo fue la última vez que marcaron a una persona con un distintivo para poder circular? Fue en la época del Holocausto. Hitler marcó a los judíos, se tenían que colocar la estrella de David para poder salir a las calles. Entonces, estamos retrocediendo. Este es un tipo de discriminación. Esas son, digamos, las bases principales de la, pues actualmente inconstitucionalidad presentada, que entiendo que está pendiente, ya venció el plazo que teóricamente la ley le da, pero no ha salido la resolución. Sí. Aquí hay un poquito de política en todo esto, ¿verdad, Lucía? Sí. Pero
Pero esos son los principales puntos, como que una discriminación, una violación a la propiedad privada. Sí, y al derecho de igualdad, porque hay criterios de que la igualdad puede ser limitada, pero la igualdad no la pone el reglamento de tránsito cuando dice que es para todos los usuarios de vehículos automotores en la vía terrestre. Sea tráiler, sea camioneta, sea carro, sea camión, sea motocicleta, son automotores. Ahí encontramos el plano de igualdad. Y entonces, dentro de un plano de igualdad, se les está tratando desigual. Y ahí se viola la igualdad que está contemplada y protegida por nuestra Constitución. Claro. Y pues obviamente lo que siempre se ha señalado acá, ¿verdad, Pedro? Que siempre ocurre que aparece corrupción por algún lado. Porque según entiendo, no había ni siquiera secadose la tinta en la resolución o en lo que se publica y ya estaban vendiendo los chalecos. Pues ya había comerciantes que ya tenían furgones en Guatemala y que ya estaban listos. ¿Cómo puede haber sido que hayan estado listos si todavía todo eso estaba en negociación? Yo mismo me estaba enterando ese día a la 1 de la tarde. No tenía idea de qué era lo que estaba trabajando. Y justamente he circulado por la zona 9 y vi que muchas personas ahí por la torre ya tenían a la venta los chalecos anaranjados. Y yo, ¿qué pasará? Cuando me enteré que esta nueva disposición y todo, dije, ¿cómo puede ser posible? Entonces, ¿negocio de quién es? Pues sí, porque ya prácticamente ya están, ¿verdad? Pero estaban listos en el momento en que salió esto. O sea que ya casi que tenía que salir, ¿no? Y no había para dónde. Pero ¿y qué va a pasar si viene y el plazo de que la Corte tiene que resolver se prolonga y llega el 15 de octubre y no hay una resolución? ¿Qué acciones creen ustedes que deben tomarse? Yo creo que obviamente existe, la misma Constitución establece un derecho a una resistencia pasiva ante leyes que se consideren injustas, pues, ¿no? Pero por otro lado, viendo del lado de los ciudadanos guatemaltecos que queremos buscar conciliación, que queremos buscar diálogo y no caer en acciones, pero ¿cómo piensan ustedes seguir planteando su oposición a esto y seguir que los escuche, pues, porque a veces el problema es que no hay apertura? ¿Cuáles acciones ustedes contemplan seguir haciendo, Pedro? Pues verá, con el grupo de los abogados que nos están asesorando, ya tenemos contempladas medidas incluso en forma internacional. Si se nos agotan las instancias acá y no somos escuchados, pues obviamente vamos a acudir a medidas, a cortes internacionales. Internamente, como le comentaba yo hace un momento, no podemos pretender que controlamos a todos los motociclistas o que tenemos la voz de todos los motociclistas. Hay mucha gente que se está reuniendo ya individualmente, aparte de MAG, hay muchos grupos de motociclistas que se están uniendo individualmente, y pues yo pienso que todos estamos en el sentir de no querer perjudicar al pueblo, porque obviamente no podemos pretender defender nuestros derechos perjudicando a los otros, pero obviamente en determinado momento se va a tener que demostrar el caos real que generaría cumplir a cabalidad esta ley, porque imaginémonos, todos decidimos cumplir la ley de cabalidad. Yo estaba viendo unas tomas aéreas por medio de Google Earth y se ve la cola de carros, por lo menos en el periférico, que viene casi desde la Universidad de San Carlos hasta el centro y viceversa. Se ve 3 carriles completamente llenos y se ven los 2 carriles del medio, que es donde circulan las motos, también completamente lleno. Entonces imaginemos si son 2 kilómetros de tráfico, solo de vehículos, en medio motos. Pongamos esas 100, 200 motos, 500 motos que van en medio. ¿Qué provocaría? No, claro. Todos vamos a llegar tarde, todos vamos a... Sí, bueno, cuando usted mira la entrada de Villanueva para acá, el Arbates por el lado del Atlántico, por todos lados, obviamente cumplir la ley traería un caos, ¿no? Usted, por ejemplo, mencionaba, licenciada, de que el presidente cuando sale en su moto se da cuenta de que no se puede ir solo por el lado del carril derecho, pues, ¿no? Y que tampoco es necesario haber salido para haberlo comprendido. Exactamente. Pero al final la resistencia pasiva, podríamos llamarlo, ¿sería una solución o no? Pues sí, eso sí, yo les aconsejé, y a todos los motoristas se los aconsejo, vayan ocupando el carril de un carro, vamos a ver qué va a colapsar la ciudad y cómo van a poder hacer, porque si por lo visto hay que tomar acciones para que se den cuenta que no funciona,
Pues entonces eso es lo que hay que hacer, que hagan su fila, están cumpliendo el reglamento en ley, y entonces vamos a ver qué pasa. No van a poder venir y decirles, mira, aquí tiene una multa porque usted va haciendo tráfico. No, está cumpliendo la ley. Está yendo atrás del carro y ocupando el espacio de un automotor de 4 llantas, que es lo que está mandando la ley, ¿verdad? Entonces, son leyes que no parte de todo. Deje el colapso del tránsito. No hay personal suficiente para poder controlar todas las motocicletas cuando estén infringiendo el tránsito. Y lo peor de todo es que el acuerdo 395, que es el segundo acuerdo, ya no se refiere solo a las motocicletas, sino que se refiere a todos los vehículos. Pero debido a la desinformación, y mire, hablando sin pelos en la lengua, va dedicado a las motos. Porque en el primer acuerdo dicen, por los hechos de criminalidad que se han estado dando por personas a bordo de motocicletas y motobicicletas. Entonces salimos nosotros con el amparo, empezamos a denunciar que se estaba criminalizando a los motoristas, violándoles la presunción de inocencia. Entonces ya en el segundo acuerdo, en los considerandos dicen de que es para la seguridad vial y la seguridad personal. Pero si vemos las multas que se están aplicando solo a los motoristas. Pero el reglamento es para todo. Dice, todos los vehículos tienen prohibido zigzaguear. O sea, que cualquier carro, camioneta, camión que haga esto, tiene que ser detenido y multado. Pero yo he visto un montón de carros haciendo eso, enfrente de agentes de la policía. Y yo no he visto que los multen. Yo estoy viendo que paran a las motos, nada más. Mire, es que alguien decía, un columnista, no me recuerdo, alguien mencionaba recientemente, dice, mire, no es que no haya leyes, es que no hay quien implemente que se cumplan, no hay autoridad que las implemente. Por ejemplo, aquí siempre estamos lamentando accidentes, por ejemplo, en buses, ¿no? De ese accidente terrible que acaba de haber recientemente, pero usted sale cualquier día a la calle, en cualquier lado, y ve esos buses que siguen manejando salvajemente. O sea, que no haya más accidentes de esos es puro milagro en Guatemala. Entonces, esto hace resaltar el hecho que el reglamento tiene que ser parejo. No solo para las motos, porque el sicariato, claro, el sicariato que se ve en todas las novelas que pasan de otras latitudes, de Colombia, etcétera, pero realmente aquí no, aquí se está señalando al mensajero que va a su trabajo, a la persona que anda entregando. Hay algunas empresas que anuncian que media hora o el producto es gratis, pues ahora va a tener que ser 2 horas o el producto es gratis. En fin, se está afectando una serie de derechos importantes. Exactamente. Pero ¿qué van a hacer entonces ustedes? Verdaderamente, volviendo al punto, una resistencia pasiva, ¿cómo hacerle llegar a las autoridades de arriba que entiendan de que el problema hay que verlo en una forma, en una dimensión diferente, Ana Lucía? Pues sí. Porque si no va a llegar esto y va a llegar el momento en que se va a aplicar. Mire, definitivamente, como le digo, y mi consejo para todos los motoristas, que sean clientes o no clientes, es que cumplan el 395 y ocupen solo el carril, y todos. Vamos a ver cuánto tiempo aguanta la ciudad capital así, porque entonces ya se están violando los derechos de libertad de locomoción de todas las personas, no solo de los motoristas, porque el tráfico va a ser caótico y no hay infraestructura para soportar esa cantidad de tráfico vehicular, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que poner un hasta acá, y yo de verdad le imploro a la Corte de Constitucionalidad, porque ahorita este tema sí está en las manos de ellos. Ahorita le toca a la Corte de Constitucionalidad poner orden. Y por los fallos que he visto en relación a este tipo de cosas, confío en que los magistrados van a fallar a favor de los motoristas. Sin embargo, si no se diera el fallo a favor de los motoristas, nosotros como abogados estamos convencidos que legalmente tenemos la razón. Lamentablemente este es un fallo político. Queremos confiar en la ley, pero de todas formas tenemos plan B. Y el plan B es, agotadas las instancias nacionales, nos trasladamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos vamos a trasladar al plano internacional para lograr una condena, ahí sí, en contra del Estado de Guatemala por estar violando los derechos. Por otro lado, que es una cuestión que a mí sí me llama la atención terriblemente, es la inactividad del Procurador de los Derechos Humanos. Ya se le plantearon 3 denuncias. La primera denuncia ni atención puso. La segunda denuncia ya la hicimos a través de un memorial y se hizo con una caravana de motoristas. Él no salió a recibir la denuncia, sino que la que salió fue la Procuradora Adjunta.
Y la semana pasada que le decomisaron la motocicleta a otro de los motoristas porque le hicieron el alto y de una vez le quitaron las llaves de la moto. Eso es prohibido. Entonces, él ya se amplió la denuncia. Entonces, yo no sé qué están esperando para pronunciarse, porque es obligación del Procurador de los Derechos Humanos velar por el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos. La Constitución lo dice, pero yo veo que no se ha pronunciado. Solo se pronuncia en casos de un alto impacto político y no me parece. Aquí, desafortunadamente, es lo que ha venido pasando mucho en nuestro sistema judicial, ¿verdad? Que pesa mucho lo político. Así rápidamente, porque este tiempo camina rápido en la televisión, hay otros modelos similares en otros países de América Latina que hayan funcionado o que no hayan funcionado. Nosotros hemos tenido contacto con gente de Colombia y con gente de Panamá. En ambos países se quiso implementar las mismas medidas y definitivamente no, en determinado momento no resolvieron ninguna de las situaciones que ellos estaban planteando, que obviamente eran muy parecidas a nuestra situación aquí en Guatemala, pero que de la misma forma no pasó el tiempo y nunca se logró resolver nada con esas medidas. Entonces vemos innecesaria la aplicación de esta ley acá, porque es claro y es evidente que no nos resolvería ningún tipo de conflicto delictivo o criminal, sino que al contrario nos complicaría mucho más la situación vial y obviamente se afecta a las familias de muchas formas, pues a los trabajadores, a los empresarios. No, y la autoridad aquí pues está actuando sin tener un análisis real, sin tener verdaderamente la razón, ¿verdad? Exactamente. Y solo el tener esa razón es lo que verdaderamente sustenta a la autoridad. Exacto. Si no, pues prácticamente se va a caer, tal vez lo van a imponer en un momento, de repente van a poner multas, vi que habían mencionaban recientemente 200 multas a algunos que han caído por ahí. Diarias. Diarias, sí. Entonces esto ya le va a pegar a la economía del usuario, pues, ¿no? Porque mucha de esta gente tiene que y vive prácticamente su trabajo en la moto. Yo creo que es un trabajo muy grande el que hay que hacer. Nosotros seguimos aquí pendientes y cuando este asunto ojalá se resuelva de una forma satisfactoria, pero si no, pues con mucho gusto seguiremos tocando el tema, Pedro, licenciada. No nos inclinamos por buscar soluciones que sean buenas para todos, ¿verdad? Claro. Como usted lo dijo muy bien, hay cosas que están bien, que se deben de hacer, pero hay cosas que son sin sentido y son las que tenemos que evitar. Exacto. Así que, bueno, hoy nos vamos a tener que ir esta noche. Muchas gracias por haber compartido. ¿Algún mensaje final, licenciada, en el corto tiempo que nos queda? Pues sí, primero agradecerle por la invitación, agradecer a los televidentes que se tomaron el tiempo para vernos y exhortar a los guatemaltecos que hagamos uso de los recursos que la ley nos da. Ya es hora que nos pronunciemos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, licenciada, muchísimas gracias, Pedro, y a ustedes que nos han estado viendo y escuchando, esto que les sirva para su criterio, para hacer el análisis personal de cada quien y sobre todo a privilegiar la ley por encima de todas las cosas. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima semana con más Acción Positiva. Buenas noches. Gracias.